Bien, bueno, comenzando con la clase de hoy, en donde la idea es primero ver las vistas, sobre todo una de las vistas más importantes del trabajo práctico número 3, el del colegio, y luego siguiendo con lo de base de datos, ¿ok? Presentándoles cuál es el proyecto transversal de conexión a base de datos y de qué se trata todo esto de conexión a base de datos. Ustedes tienen ya activada en la plataforma, ¿sí? Tienen activadas la unidad, programación orientada a objetos, ¿sí? Esta ya la veían ni bien ingresaron, estructura de datos y colecciones, donde está el trabajo práctico 3, que nadie lo vio, y luego acceso a datos, ¿sí? Esto de acceso a datos es con lo que vamos a empezar a trabajar, empezó a trabajar ya el profe Juanjo en esta semana, y vamos a continuar. Lo de interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Con toda la parte de teoría que les mencioné, y algunos ejemplos, ¿sí? Acá hay una lista de reproducción que muestra videos nuestros armando toda una aplicación, ¿sí? Desde cero, con vistas muy complejas. Las píldoras formativas de siempre, ¿sí? En donde nosotros les pedimos que vean la píldora formativa 4, donde instalan SAM y la creación de una primera base de datos de prueba, ¿no? Con el profe Juanjo ya hicieron una. Y acá está la lista de reproducción de las clases grabadas. O sea que lo nuevo de ustedes es interfaces gráficas de usuario y acceso a datos, ¿sí? Estas son las dos unidades que se han activado, ¿sí? Bueno, yendo a lo de estructura de datos en colecciones, trabajo práctico número 3, acá está el enunciado del trabajo práctico con el que vamos a trabajar. En este enunciado tenemos lo siguiente, ya tenemos modelado, ¿sí? Lo que sería un alumno y una materia, ¿no? Tenemos que la materia tiene un ID, tiene un nombre y tiene un año, ¿sí? El año en el que se dicta esa materia. Fíjense, si no se alcanza a ver, que la materia tiene un constructor que inicializa todos sus atributos y sus respectivos métodos get y set, ¿sí? Esto es de base de partida, ¿no? Después vamos a ver si necesitamos hacer algo más en alguna de estas clases. En el caso de alumno, ¿sí? Fíjense que alumno nos está diciendo que alumno tiene un legajo, un apellido, un nombre, y tiene algo más, alumno. Cantidad, ¿Mm? un método, mejor dicho, cantidad. Pero atributos. Claro, Simón, exactamente. Fíjense, ¿sí? Que ustedes tienen acá representada una agregación, ¿no? Una asociación, como le quieran llamar. Una asociación de tipo agregación. Ahí estaría bien expresado. Entonces nos está diciendo que alumno tiene, ¿sí? Varias materias. Puede tener ninguna o muchas materias en las que seguramente está inscripto. ¿Ok? Entonces, así como alumno tiene legajo, apellido, nombre, tiene de alguna manera una lista de materias, una colección de materias. Ya vamos a ver cómo tenemos que implementarlas, si como una lista, si como un set, si como un mapa. Ahí vamos a leer el enunciado. Alumno tiene un constructor que inicializa solamente esos atributos, el legajo, ¿sí? El nombre del alumno y el apellido del alumno, ¿sí? Además, sus respectivos métodos get y set. Pero, fíjense que tienen además un método agregar materia, ¿sí? Que recibe una materia, ¿y en dónde la mete esa materia? ¿En dónde la meterá? ¿Cuál será la finalidad, la tarea, la responsabilidad del método agregar materia? A la materia que recibe, ¿qué haría? La debería agregar a una colección, a una lista. Claro, la materia esa que recibe la debería agregar a la lista de materias que tiene alumnos, ¿cierto? Bien. Y después tienen un método, cantidad de materias, que devuelve un entero, ¿sí? ¿Cuál sería el comportamiento de ese método? ¿Cuál debería ser la lógica? A ver.
retorne la longitud de esa lista, materia. La longitud de esa lista. Perfecto. ¿Vieron que con solo ver el modelo, todo lo que puedo deducir? Ahora me dice, acá tengo el detalle del requerimiento, ¿no? Acá tengo todo el detalle del requerimiento, lo que quiere el cliente. Me dice, un alumno tiene número de legajo, apellido y nombre. Sí, sí, eso lo vi. Y una lista de materias en las que está inscrito. Para ello, tiene un método agregar materia que permite inscribir al alumno en una determinada materia. Implementar de manera tal que no deje inscribir a un alumno en dos materias iguales. Ah, perfecto. Entonces, yo podría acá, en el método agregar materia, ¿sí? En el método agregar materia, chequear si esa materia ya existe, no la agregue, ¿sí? ¿Estamos? Si esa materia dentro de la lista ya existe, no la agregue. Bien. Y otro método, cantidad de materias, que devuelve la cantidad de materias a la que está inscrito el alumno. La materia tiene un ID, un nombre y un año al que pertenece, además de un constructor que inicializa todas sus propiedades y sus métodos get y set para cada uno de sus atributos. Después me dice, en el método main, crear materias, bueno, me pide que pruebe lo que hice, de cierta manera, ¿no? Y luego me pide, hace esto, usá lo que creaste a través de las vistas. Vamos primero a lo primero. Vamos a crear en nuestro proyecto la materia, ¿sí? New, recuerden que podríamos tener acá un paquete, ¿sí? Y decir, bueno, este es mi modelo de datos. En este modelo de datos voy a tener mi clase materia. Perfecto. Ahora, ¿alguien recuerda los atributos de materia? Era ID, materia. ¿Sí? No me acuerdo las otras. Nombre. El nombre y el año, exactamente. Ahí me lo pasó Valeria. String, el nombre. Y, perdón, un entero, año. Puedo ponerle año porque ya ahora acepta Java estos caracteres únicos. Entonces, un constructor que inicialice todos sus atributos y sus respectivos getter and setter, ¿no? Perfecto. Tengo todo. Espectacular. Ah, Valentín. Ah, alcancé a ver va de la B corta, perdón. Bien, Valentín. Perdón, Constructor perdón. ¿Vieron vacío, que yo ¿no, les dije? profesor? ¿Cómo? Constructor vacío no requiere. Podría poner un constructor vacío. Sí, 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 podría. Podría, no es mala práctica. ¿Sí? Si ustedes dicen, porque por mi Bien. experiencia, porque qué sé yo, bueno, le vamos a poner. No me lo pide explícitamente, pero podría tenerlo, no me afecta. Para nada. Bien, ya tengo la materia. Genial. Ahora, lo que me estaría faltando sería, ¿qué clase? Alumno. Materia. Sería alumno. ¿Sí? Ya tengo materia, ahí les pasé por el chat materia, me faltaría alumno. Entonces, voy a agregar una nueva clase, alumno. Fíjense que está en el paquete modelo de mi proyecto colegio. Y alumno tenía legajo. Y alumno tiene nombre. Y alumno tiene Apellido. apellido. ¿Está? Y además tiene, ¿qué cosa? Materia. Una lista de materias, ¿sí? Ahora la pregunta acá es la siguiente, ¿sí? Acá me van a ayudar ustedes por su experiencia. ¿Qué sería más conveniente? ¿Cómo manejaría la colección de materias en alumno? ¿Como una colección de la familia list? ¿Con una colección de la familia set? ¿O con una colección de la familia map? ¿Qué les parece a ustedes? De la familia Z. Bien, una colección, como dice Andrea, ahí
Valentín me tira ya a alguien de la familia. ¿Sí? La familia es set y alguien de la familia has set. Bien, me convendría manejar esto con una colección de la familia set. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es más conveniente en este caso? Porque no admite duplicados. Duplicados de materia. Porque no admite duplicados. Sí, señor, porque no admite duplicados. Perfecto. Entonces, ¿sí? Miren, yo me voy a hacer una probita porque puede suceder que cuando ustedes estén trabajando empiecen a surgir dudas, ¿no? Entonces, mira, yo me voy al main, ¿ok? Me voy al main momentáneamente. Y puedo probar, yo las veces que quiera, puedo probar lo que quiera. A ver, una implementación de set, como me dijo Valentina ahí, podría ser un hash set, ¿no? Yo voy a crear acá un hash set de tipo materia. Estoy probando esto suelto, ¿sí? Vamos a poner materias, new hash set. Bueno, ustedes saben que es lo mismo, si no pongo los corchetes acodados. Fíjense que acá me pide que importe materia, ¿no? Perfecto. Y ahora me va a pedir que importe hash set. ¿Hasta acá hay alguien que no tiene idea de lo que estamos haciendo? Bien, entonces, si el que calla otorga, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que tenemos una lista de materias. Observen esto. Fíjense, voy a crear una materia. Materia 1, vamos a poner inglés a esta materia. New, materia. El ID de la materia es 1, el nombre de la materia es inglés y es una materia de primer año. Otra materia, voy a tener un inglés 2. New, materia, ¿sí? Esta es de segundo año, también se llama inglés, y es de segundo año, ¿sí? Y vamos a agregar otra materia, este se copó, pero es para mostrar algo, nada más. Lengua. Sí, yo los quise dejar en el secundario, en el primario, todavía. Lengua. Comprensión de textos. Esta es también de primer año. ¿Sí? Bueno, ahí tengo 3 materias. Resulta que me viene de otro lado, supongamos que esta la estoy escribiendo yo literalmente, pero imaginen que viene de otro lado una materia llamada ING y viene construida de esta manera. 1, inglés, 1. ¿Sí? Así. Conceptualmente, podríamos decir que esta materia es igual a ¿quién? A esta. A la primera, ¿no? ¿Por qué conceptualmente son iguales estas dos materias? Porque los Tienen valores los mismos son datos atributos dentro. iguales. Los atributos son equivalentes. Porque los datos, Bueno. exactamente, los valores de sus atributos son equivalentes, son iguales, exactamente, sí. Y si tuviesen que identificar a una materia en un conjunto, ¿a través de qué la podrían identificar? Fíjense que acá tienen un conjunto de materias. Exactamente. Yo no podría identificar dentro de este grupo a una materia por el nombre. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo varias que se llaman inglés, pero son distintas. Esta es de primero y esta es de segundo. ¿Sí? En cambio, ¿sí? El ID es único. ¿Sí? El ID, por conceptualmente, ¿sí? Me está diciendo que el ID es para identificar a la materia. Bien, entonces, podríamos decir entonces que conceptualmente la materia creada en la línea 24 y en la línea 27 son iguales porque tienen el mismo ID, ¿no? Bien, pero eso lo sabemos nosotros. Vamos a ver si lo sabe, si lo sabe el hash set. Entonces, miren, materias, punto, y vamos a agregar la primera materia, inglés. Vamos a agregar la segunda, vamos a agregar la tercera y vamos a agregar la 4. Miren, agrego la primera, agrego la segunda, agrego la tercera materia, y agrego de nuevo esta otra materia. ¿Sí? Miren, voy a, antes de jugar con esto, voy a volver a agregar inglés.
¿sí? Esta que está acá. Perdón, este inglés, la primera que puse allá arriba, ¿sí? Es decir, que yo hice 4 agregar, pero vamos a ver, cuando recorramos materias, ¿sí? Acá le digo, por cada iteración tengo una materia. De cada materia, ¿sí? De cada materia que recibo, yo quiero mostrar, esta es notación funcional. De cada materia que recibo, yo quiero mostrar de esa materia ¿qué es lo que no le está gustando? Creo que acá es esto, así. De cada materia quiero mostrar el nombre. Ahí está. El nombre y concatenado, para que no haya errores, de cada materia quiero mostrar el año. ¿Sí? A ver qué sucede si ejecutamos esto. Si ejecutamos esto, fíjense que ¿qué pasó? Cuando agregué una materia, la primera materia me la agregó, la segunda también, ¿sí? Que es inglés de segundo año, y después me agregó lengua. Recuerden que cuando los recorro, él me los ordena por su valor hash, es decir, que cuando los recorra, no necesariamente los voy a recorrer en el mismo orden en el que los puse, por eso primero me mostró lengua, ¿no? Ahora, fíjense que no me agregó 2 veces este inglés de primer año, ¿sí? No lo agregó 2 veces. Quiero ver algo. Miren, cuando yo pongo materias, punto, el método add, fíjense que me devuelve un booleano. ¿Ven? ¿Estamos? Vamos, ¿quieren que veamos a ver qué devuelve cada vez que agrego una materia? A ver, yo voy a agregar, voy a meter esto. En un print line. Ténganme paciencia, por favor. Bien, ahí. ¿Qué creen que devolvería esto? El primero. 0, 1. Todos True los o datos que false. tiene dentro Verdadero. de inglés. True. Se devuelve un ¿Qué booleano. devuelven? ¿Qué dijimos devuelve el método add? ¿Qué devuelve? Booleano. Dijimos el método add. Booleano. Un booleano. Entonces, ¿qué debería True o devolver? false. True o false. Verdadero o ¿sí? falso. Exactamente. Lo que Y vamos está a hacer acá es repetido false. corroborar. Lo que quiero hacer yo acá es corroborar si cuando no existe, me devuelve true. Y acá en este caso, que intento agregar la misma materia, ¿sí? Si me devuelve falso. ¿Me siguen? A ver si es cierto. Ejecuto. Fíjense, primera materia la pudo agregar, segunda materia la pudo agregar, tercera la pudo agregar, y la segunda, ¿vieron que me dio falso? ¿Sí? Y acá supo que estoy tratando de agregar la misma materia porque estoy pasando la misma referencia. ¿Se entiende? Perdón, estoy pasando la misma referencia. Inglés acá, inglés acá. ¿Sí? A ver qué pasa si conceptualmente tengo la misma materia, pero la tengo en otra variable. Si es capaz de inferir si son iguales. A ver, inglés, ejecuto, y fíjate, en este caso, ¿sí? Tengo la misma materia en 2 variables diferentes. Conceptualmente son las mismas, ¿sí? Pero él no pudo inferir de que son las mismas. Entonces fíjense que me la agregó. Es que me agregó esta cuarta, me lo agregó como una cuarta materia. ¿Se entiende? Que compara ¿Qué ubicación de debería? memoria. ¿Cómo? Compara si está en la misma ubicación de memoria, ponele ahí, porque inglés va a estar sí o sí en la misma ubicación y ING va a estar en otra ubicación de memoria. ¿Cómo harían ustedes para decirme si 2 materias son iguales? Supongamos que yo quiero saber si esta materia, ING, es igual a inglés. Claro, son 2 objetos distintos porque Con el los método hemos creado equals. con un new, ¿no es cierto? Con el método equals, puede ser. Exactamente. Si yo quiero comparar si 2 objetos son iguales, tendría que hacerlo con el método equals, ¿no? Es decir, fíjense, supongamos, yo comparo. Acá. ¿Son iguales? ¿Qué cosa? Y quiero saber si son iguales. Por ejemplo,
inglés con equals inglés, ¿sí? Con ing. Esta sí es igual a esta. Quiero saber si son iguales. Fíjense que a pesar de conceptualmente tener los mismos datos, ¿sí? El método equals me devolvió falso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente el hash code, el hash set, para saber si dos materias son iguales, ¿sí? Se basa en el método equals antes de agregarla. Entonces mi pregunta es, ¿qué debería hacer para que el hash set sepa que dos materias son iguales cuando para mí tienen el mismo ID, por ejemplo? Sobreescribir el método equal. El get case. Perdón, ahí se cortó justo. ¿Qué debería sobreescribir? Sí, sobreescribir algo, pero ¿qué debería sobreescribir? ¿Qué método? Equals. El equals, exactamente. El método equals iba, obviamente, que cuando, viste Andrea, es el equals. Y cuando sobrescribo el método equals, también tengo que sobreescribir el hash code, ¿sí? Pero, ¿en qué clase tengo que sobreescribir ese método? El equals en la clase de materia. En la clase de materia. Entonces me voy a materia, ¿sí? Y puedo hacerlo muy sencillo. Clic secundario, insert code, y acá le digo que voy a redefinir el equals y el hash code, ¿sí? ¿Y qué campo vas a usar para comparar? Y yo voy a usar el ID, porque dijimos que conceptualmente para mí, dos materias son iguales y tienen el mismo ID. Así como si tengo dos autos, conceptualmente para mí son iguales y tienen la misma patente. Si tengo dos personas, son conceptualmente iguales si tienen el mismo DNI. Bueno, para mí dos materias son iguales si tienen el mismo ID. Ah, ¿y el hashcode? Bueno, el hashcode devuelve un número entero, ¿sí? Entonces, generalmente involucro, para sobreescribir el hashcode, el mismo atributo o los mismos atributos que usé para el equals, ¿sí? Entonces, si para el equals usé el ID, le voy a decir, generar el hashcode en base al ID. Exactamente. Generar, y fíjense que acá automáticamente me genera el hashcode, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, al número entero del ID, ¿sí? Le aplica una fórmula. Esto, yo acá directamente podría decirle al hashcode, retornar el ID directamente, ¿sí? Ya que cuando dos objetos sean iguales, el hashcode va a ser el mismo, el ID va a ser el mismo, y si son distintos, va a ser distinto, ¿sí? O pueden ser, lo que garantiza el hashcode, lo que tienen que garantizar en el hashcode es que si tienen dos objetos que bajo el método equal son iguales, el hashcode dé el mismo número. Y si son distintos, ¿sí? Podrían dar el mismo número en el hashcode o distinto. No es necesario que sean distintos, ¿sí? Pero si son iguales, sí o sí tienen que ser iguales. O sea que yo acá podría retornar en el hashcode el ID directamente. Nada más que acá le agrega una formulita, una variable hash, podría llamarse Pepe, pone un número cualquiera, acá le puso 5, podría ponerle, qué sé yo, 23, ¿sí? Y dice, bueno, Pepe vale, qué sé yo, 89, acá podría haber sido, qué sé yo, cualquier número por lo que hay en Pepe, más lo que hay en el ID, y devolver Pepe. ¿Sí? Ahí podría haber sido cualquier cosa. ¿Estamos? Importante que acá devuelva un entero. Y como, obviamente, el ID es el campo que usé para verificar cuándo dos objetos son iguales, obviamente que si tienen el mismo ID, el hashcode va a dar el mismo número, independientemente de la fórmula que agreguen acá, siempre que esté involucrado el ID. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora en esto. Si yo vuelvo al main, ¿sí? ¿Qué pasa cuando intente agregar esta otra materia que está creada en otro objeto, pero conceptualmente es igual a la creada en la línea 24, y que va a devolver acá el equals, ¿sí? Shift F6, fíjense, ¿sí? Ustedes hicimos 4 agregar, ¿sí? Pero esta otra materia me dice no la agrego porque conceptualmente es igual a la primera, ¿sí? A una que ya tengo, bueno, yo sé que es a la primera. ¿Ah? Por lo tanto, yo agregué 4 materias y solamente me agregó 3, ¿sí? Cuando hicimos el add de esta otra materia, el que está en la variable ing, me dio falso, ¿no?
comparando inglés con inglés con ing, ¿sí? Si bien son dos instancias distintas, pero conceptualmente son iguales porque tienen el mismo ID, fíjense que me dio el equals, me dio true. Por lo tanto, cuando recorro todas las materias que agregó, me dice agregué 3. ¿Sí? Entonces, eso ahora me va a servir en alumno, ¿sí? Para el método agregar materia. Entonces, en alumno ya quedó claro que tiene el legajo, tiene el nombre, tiene el apellido, que va a tener la colección de materias, va a tener que ser, por ejemplo, un hash set o algo, un set, ¿sí? Que va a tener que ser de tipo alumno, perdón, de tipo materia, materias, lo mismo que hice en el mail, new hash set, podría ser así, ahí está, importo hash set, perfecto. Ahora, el enunciado me dice que alumno debería tener un constructor que inicialice legajo, nombre y apellido, los métodos getter and setter para todos, menos para esa lista de materias, porque yo no le voy a pasar desde afuera la lista de materias. ¿Sí? Sí podría tener no un set, pero sí podría tener el get de esa lista. Podría llegar a interesar desde afuera qué materias tiene. ¿Sí? Sí podría tener un set, un get, perdón, pero no un set. ¿Sí? Para setearle las materias va a haber un método público que se va a llamar, que es más, podría devolver acá un booleano que se llame agregar materia. ¿Sí? A ver, vamos a ver en el UML qué propone. El agregar materia me dice, es void. Bueno, vamos a ver si me sirve así. Void. Agregar materia. Este método recibe una materia. Y básicamente, ¿sí? Este método lo que tendría que hacer es, en el hashcode de materias, agregar esa materia. Ahora, yo sé que este método devuelve un booleano. Y si está repetida, no la agrega y devuelva false. Entonces yo acá podría usar esto en un if. ¿Sí? Che, si esto es verdad, bueno, pone un J option pane, un show message dialog, no está relacionado a ninguna ventana, y que diga materia agregada con éxito. Bueno, ustedes le ponen los acentos, todo bonito. Bien. Importo. Ahora, si eso no es verdad, es porque la materia está repetida. ¿Sí? Entonces podría poner, el alumno ya está inscrito en esa materia. ¿Sí? Acá podría poner, el alumno ya está inscrito en esa materia. O en esta materia, bueno, lo que ustedes quieran poner. Bien. ¿Qué método me está faltando en alumno? Cantidad de materias, una cosa así se llamaba. Cantidad de materias, exactamente. Que era, devolvió un entero, cantidad de materias, vamos a respetar el UML, cantidad materias. Materias, ¿sí? No recibe nada, y lo que tiene que devolver es la cantidad de materias. ¿Y qué debería devolver? ¿Cómo sé cuántas materias? Entonces, ¿y cómo devuelvo el tamaño? ¿Cómo devuelvo el tamaño? ¿En dónde está el tamaño? ¿Cómo obtengo el tamaño? En el hasset. Sería Entonces, materias.len. Materias punto. Size. Perdón. Recuerden que los arreglos tienen el atributo len, Sí, sí. el string tiene el método len y las colecciones size. ¿Sí? Fíjense que size la tienen tanto los mapas como los set, como los list. ¿Sí? Todos los collections tienen size, incluidos los mapas. Perfecto. Y ahí cumplí, ¿sí? Cumplí con lo que debería devolver, ¿sí? Cumplí con lo que debería devolver el cantidad de materias, ¿no? Ahí les pasé por el chat
materia, y les vuelvo a pasar alumno. Ahí está, materia y alumno. Perfecto, y les paso las pruebas que hicimos en el main si quieren tenerlas a mano. Por ahí les puede servir. Ahí está. Bien, bueno, ya tenemos esto funcionando. Ahora me interesaría armar las vistas y hacer funcionar esto desde las vistas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a agregar en nuestro paquete colegio un nuevo paquete, vistas, ¿sí? Y acá ya me van a ayudar ustedes, ¿sí? Acá me van a ayudar ustedes. Ya les digo cómo. Bien, en este caso tenemos un menú con las opciones formulario para abrir el formulario de alumno, para abrir el formulario de materias y formulario de inscripción. ¿Ok? Vamos a hacer la lógica para abrir el formulario de alumno. ¿Sí? Y acá le han puesto los chicos un botón salir. Podría tranquilamente haber tenido en el menú una opción salir. También eso es válido. Porque a veces el botón puede quedar tapado por una ventana. Ahora, formulario de alumnos. O sea que lo que queremos hacer es que cuando el usuario haga clic en el ítem formulario de alumnos, abra el formulario de alumnos. Como se lo esperé a grabar para decírselo. Como queremos desde código acceder al panel para ahí mostrar la ventana, lo que voy a hacer es, fíjense que acá a la izquierda tengo el explorador de los componentes, ¿no? Acá tengo el panel, ¿sí? Y lo que puedo hacer es, teniendo seleccionado acá a la izquierda el panel, esta es una forma de hacerlo, puedo hacer clic secundario, cambiar nombre de variable, y se acuerdan que le poníamos escritorio, nosotros de nombre, porque era más fácil acordarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo programo el evento de clic sobre el ítem formulario de menú? Formulario de alumno. Bueno, me paro acá, clic secundario, evento, action perform, ¿sí? Y fíjense que automáticamente me genera, ¿sí? el método, ¿sí? Para que yo programe aquí la acción de clic sobre ese ítem, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Al escritorio, pedirle que remueva todo. Al escritorio le pedimos que remueva todo. Tendríamos que crear una instancia del formulario alumnos, ¿sí? Fíjense que acá es una clase, la han puesto en minúscula, tirón de oreja. Acá tendría que haber sido con mayúscula, formulario alumno. Es más, vamos a hacer una cosa. Clic secundario en formulario alumno, refactorizar, rename, ¿sí? Y esto es formulario alumno, refactorice, todos los lugares donde se mencione, lo cambie. Ahí está, ahora sí estamos profesionalmente hablando. Vamos a crear nuestro formulario alumno. Formulario alumno, igual a new, formulario, hasta acá sería algo así. ¿Sí? Formulario alumno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es decirle al formulario alumno que se haga visible. Y le vamos a pedir al escritorio agregar como componente el formulario de alumnos. Le vamos a pedir al escritorio que se repinte. Y le vamos a pedir al escritorio que traiga al frente move to front al formulario de alumnos. ¿Sí? Eso es todo lo que debería hacer el escritorio. Perfecto. Si nosotros ejecutamos el menú, debería suceder que cuando hagamos clic en formulario de alumnos, lo tenemos al frente. ¿Sí? Muy bonito. Perfecto. ¿Qué tiene que suceder acá? Ya que estoy, voy a mostrarles cómo puedo validar datos en un formulario. Yendo al caso puntual del formulario de alumnos, ¿sí? Ustedes vieron que tienen estos JTextField, en donde el usuario va a poner números, en algunos números y en otros texto, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero
que acá, en legajo, ¿sí? El usuario siempre ingrese números, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es le voy a poner un nombre a esta variable. Este va a ser JT legajo. Este va a ser JT apellido. Y este va a ser JT nombre. Y lo que me interesa a mí es lo siguiente, validar que el legajo sea un número, ¿sí? Validar que el legajo sea un número, porque cuando yo le diga guardar, tengo que crear un alumno con un legajo de número entero, ¿sí? Y tengo que poder parsearlo sin que dé error, ¿sí? Sin que se me produzca la excepción. Entonces lo que me interesaría a mí acá es lo siguiente, que una vez que el usuario ya cargó el legajo, o sea, en la vista el comportamiento sería algo así. El usuario pone el número de legajo, o algo en el legajo, pone algo en el legajo, y luego pasaría al otro campo, ¿sí? Apellido. ¿Y qué sucedería acá? Bueno, yo lo que quiero es que cuando se pierda el foco de legajo, es decir, que el usuario salió de acá del legajo, por ejemplo, verifique de que lo que haya escrito sea un número, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Bien. Podría poner acá en el campo de legajo que capture el evento de foco, ¿sí? Y el foco perdido, focus loss. ¿Cuándo se va a producir un evento del tipo focus loss? Cuando el usuario cambie del campo legajo a otro campo, ¿sí? Entonces yo quiero que cuando se pierda el foco, fíjense que acá automáticamente me agrega el menú, el método, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a decir que guarde en una variable entera, por ejemplo, o legajo, el nombre que yo quiera ponerle, el parseo de lo que hay en el JT legajo, en el texto que hay en el JT legajo, JText legajo, ¿sí? Entonces, del campo legajo obtengo el texto que esté guardado ahí. Yo espero que haya un número, pero podría no haber un número. Si no hay un número en el JText fiel legajo, si acá no hay un número, cuando intente convertirlo, parciarlo, mejor dicho, a entero, se va a producir la number format exception, ¿sí? O sea que si esto yo lo dejo así como está, sucedería esto. Cuando ejecute el menú y vaya al formulario de alumnos, fíjense, yo voy a ampliar acá, y el usuario ponga acá un legajo. Y supongamos que en lugar de poner 120, puso 12O. ¿Sí? Después fue a completar el apellido. ¿Sí? Fíjate que acá cambió el foco. Y cuando cambió el foco, trató de convertir eso a número. Y fíjate que por acá yo veo todo bien. Pero si me voy a NetBeans, fíjate que acá reventó. ¿Ven? Se produjo una number format exception. Dice, no puedo convertir 12O en un número entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Lo que quiero hacer en el formulario de alumnos es chequear eso. Que si cuando sale del legajo y quiero convertir eso a números, se produce la number format exception, aparezca un cartel que diga, usted debe ingresar un número y no me deje salir de este campo hasta que el usuario ponga un dato correcto. Entonces puedo manejarlo de esta manera. Encierro esto, esta es la línea peligrosa, ¿no? La que podría llegar a producir la number format exception, en un try catch, number format exception. Pregunto, clase, ¿cuándo entraría el programa acá a la línea 142? ¿Entraría siempre o cuando se produzca la excepción? Cuando se produce la excepción. Entonces, cuando se produce la excepción, me interesaría que muestre un show message dialog referido, vinculado a esta ventana, porque yo acá estoy en una ventana, y que diga, usted debe ingresar un número, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer ahora? Y lo que quiero hacer es, cuando aparezca el cartel, obligarlo al usuario, obligar al programa a que haga foco de nuevo acá, en el número de legajo. ¿Cómo obligo? De esta manera. Le digo al JT legajo, punto, invocando el método request
focus, ¿sí? Entonces, cuando yo invoco el método request focus de un campo, ¿sí? De un componente, el foco vuelve ahí, ¿sí? Es decir, no me deja avanzar hasta que yo no haya puesto un número, ¿sí? A ver, vamos al menú, ejecuto, formulario alumno, intentemos cometer el mismo error. Cuando paso a otro elemento, ¿ves? Me dice, mira, usted debe ingresar un número, aceptar, y me vuelve el foco acá, ¿sí? Si yo intento salir de ahí, otra vez intenta convertir eso a un entero, produce la excepción, y me vuelve a salir el cartel y vuelve a hacer foco acá. Cuando pongo algo que es un número, recién me deja avanzar, ¿sí? Entonces, eso puedo usar, eso se llama validar, ¿sí? A esa técnica la puedo usar para validar, por ejemplo, que un campo acepte números, ¿sí? Que un campo acepte números. Bien. Con respecto al formulario de alumnos, bueno, ustedes después, ¿qué van a hacer? Que cuando el usuario haga clic en guardar, cree un alumno y lo guarde en una lista, ¿sí? Lo guarde en una lista. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa lista de alumnos, igual que pasa con materias, ¿no? Cuando yo esté en la materia, lo mismo, cuando guarde una materia, ¿qué me va a interesar? Y tener por un lado la lista de todas las materias que se dan en el colegio. Es decir, que en el formulario de alumnos me va a permitir registrar todos los alumnos que hay en el colegio. En el formulario, a través del formulario materias, voy a poder registrar todas las materias que se dictan en el colegio, ¿sí? ¿Estamos? Y a través del formulario de inscripción, lo que voy a poder hacer, lo que quiero hacer es, de los alumnos que tengo en el colegio, inscribirlo en alguna de las materias que hay en el colegio. ¿Se entiende? Por lo tanto, es como que voy a tener puntualmente dos listas, ¿sí? Voy a tener la lista de todos los alumnos, la lista de todas las materias, ¿sí? Y en inscripción, ¿sí? Perdón, en el alumno, a su vez, va a tener una lista, un set, con todas las materias en las que cada alumno está inscrito, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el formulario va a ser, de esa lista de todos los alumnos, del alumno que yo elija, vincularlo a la materia en la que está inscrito. Eso es lo que quiero hacer. Por lo tanto, ¿qué significa? Que cuando llegue al formulario de inscripción, me va a interesar acá que cuando despliegue, las materias que aparezcan sean las que cargué en el formulario materias. Que cuando elija el alumno, sea un alumno que cargué en el formulario alumno. Por lo tanto, esa lista tiene que estar disponible en la vista de alumnos, tiene que estar disponible tanto para el formulario alumno como para el de inscripción, y la lista total de materias, tanto para la vista de materias como para el de inscripción también. Entonces, ¿en dónde deberías centrar esas dos listas de todos los alumnos que tengo y todas las materias? En el formulario de inscripción. En el formulario, ¿en qué formulario? En el de inscripción debería ser juntar las dos listas. En el de inscripción tengo que, cuando despliego en el formulario de inscripción, las materias que aparecen acá tienen que ser las materias que cargué en otro formulario. Y el alumno que elija acá tienen que ser los alumnos que cargué en el otro formulario, en el formulario de alumnos, ¿sí? Es un caso parecido al del directorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el directorio telefónico ustedes agregaban clientes, ¿sí? Luego en el otro formulario tendrían que poder borrar esos clientes que cargaron, pero que cargaron desde otro formulario, y en el de buscar cliente tendrían que poder buscar clientes que cargaron el otro formulario. Entonces tendría que estar disponible la lista de clientes en algún lado. ¿Y en dónde la habíamos centrado en este En plan? el escritorio. En el formulario de escritorio. menú. Sí. ¿Sí? En el menú, en el principal, exactamente. ¿Sí? Y fíjense, ¿sí?, que ustedes lo pusieron de esta manera. Lo pusieron crearon la agenda, digamos, ¿sí?, en el menú, y luego lo que hacían era a cada vista pasarle esa agenda.
Bueno, acá va a suceder algo parecido. Yo debería tener en el menú, ¿sí? Debería tener en el menú, debería tener acá una lista de las materias. Esta puede ser una lista, no hay problema. Podría ser una lista, podría ser un... bueno, como no quiero que se repitan, tranquilamente podrían ser 2 hash set, ¿sí? Un hash set de tipo alumno, que son todos los alumnos, y acá voy a importar, como estoy en otro paquete, hash set, y voy a importar el alumno, y tendría que tener también un hash set de materia, con todas las materias. Estas son todas las materias. Ajá, muy bonito. ¿Y ahora? Bueno, entonces, cuando el usuario elija la opción formulario de alumnos, ¿qué le voy a tener que pasar al formulario de alumnos? Todos los alumnos. Todos los alumnos. Todos los alumnos, ¿sí? Entonces, voy a tener que modificar el formulario de alumnos para que, de manera interna, ¿sí?, tenga lo mismo que el menú, o sea, tenga, esto lo puedo copiar y pegar, tenga un hash set con todos los alumnos, ¿sí?, pero que no se va a crear en blanco, sino que lo va a recibir por el constructor. Acá va a recibir un hash set de tipo alumno, Profe, le falta la S ¿sí?, cuando creo todos los alumnos. A Todos todos. los alumnos. ahí, y acá le digo this punto. Todos los alumnos es igual a todos los alumnos. Lo que recibo acá, perdón, por parámetro. Entonces, desde la vista es todos, en el menú es todos los alumnos, entonces acá le paso todos los alumnos. Ahora, en el menú voy a hacer lo mismo con materia. Clic secundario, action, action perform. Acá, cuando elijo formulario de materias, va a ser algo muy parecido a lo que hice con el formulario de alumnos, solamente que acá el formulario que va a activar es formulario _ materias igual a new formulario _ materias. Le quiero pasar todas las materias formulario materia, al formulario materia lo hago visible, lo agrego y lo traigo al frente. Guardo los cambios. Formulario _ materias. Bien, entonces, el formulario de materias debería recibir por parámetro, debería recibir por parámetro todas las materias, ¿sí?, ¿no?, y recibirla en el constructor, mejor dicho, un hash set de materias, y lo que debería hacer acá es decirle a todas las materias igual a todas las materias. Perfecto. Bien.
Perfecto. Entonces, cuando el usuario elija la vista materias, ¿qué le pasa acá? Formulario materia. Entonces, cuando el usuario elija materia, ¿qué pasa? 136. Formulario materias. Faltó una excepción ahí, profesor. Sí. Hot internal frame. No puedo. Código incompatible. ¿Está funcionando? Sí, sí, yo veía que me lo está marcando raro acá. Formulario colegio vistas. Algo pasó acá en materias. Import colegio. Ah, esto es vistas. No. Import. Colegio modelo vista. Ah, el package no está. Ahí está. Estaba el paquete. Ahora sí. Cuando me pasaron la clase, estaba mal el paquete. Entonces, ahora sí, si voy al menú, ahora sí. Y ejecuto, voy a vista, formulario de materia. Bien, el formulario de materia recibe la lista vacía y cada materia que yo agregue, y le diga guardar, me la tiene que agregar a esa lista de materias. ¿Sí? A esa lista de materias. Ahora, ¿cómo tiene que trabajar? ¿Sí? Esto la pueden completar ustedes a esta vista tranquilamente. Pero lo que quiero trabajar hoy es el formulario de inscripción. ¿Cómo hago en el formulario de inscripción, ¿sí? Para que cuando esta vista se ejecute, me muestre acá en materias, todas las materias. Y en alumno, todos los alumnos. ¿Sí? Y que cuando le diga inscribir, agregue al alumno al alumno que elija, esa materia que acabo de seleccionar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. La vista de inscripción debería también recibir esas dos listas, ¿sí? No solamente la de alumnos. Debe recibir las dos listas. La vista de inscripción debería recibir, por ejemplo, por parámetro, el hash set de tipo alumno. Todos los alumnos, y de tipo hash set de tipo materia, todas las materias. ¿Sí? Importo. Importo alumno. ¿Por qué no lo tengo? Alumno. Importo alumno. Perfecto. Bueno, entonces acá lo vamos a poner como atributos. O sea, lo mismo que tiene el menú, tendría este. Tendría las dos listas. Descripción. Tendría las dos listas. Y acá en el constructor diría this. Todos los alumnos es igual a todos los alumnos. This. Todas las materias igual a todas las materias. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué quiero hacer ni bien se ejecute esta vista? ¿Sí? Estoy en la inscripción. ¿Qué quisiera hacer? Primero quiero decirle que estos dos combo box no son string los que van a aparecer, ni son números, sino que son de tipo, este es de tipo materia y este es de tipo alumno. ¿Sí? Cada elemento que va a aparecer acá es una materia y cada elemento que va a aparecer acá es un alumno. ¿Cómo hago? Bueno, seleccionando el primer combo box, me voy a propiedades, ¿sí? Y acá, en modo código, le digo que el tipo de parámetro de este combo no es de string. Este es de tipo, el primero, perdón, es de tipo materia, ¿sí? En las propiedades, fíjense que él me da una lista de modelo acá. Perdón. Que el compañero le puso estos string. Hardcodeó los nombres de las materias. Acá le digo, no tiene nada el modelo.
Y el ítem seleccionado es ninguno. El ítem seleccionado es código personalizado. No hay ítem seleccionado. ¿Sí? Es nulo. Ahora, lo mismo hago con el alumno. En propiedades, le vamos a borrar la lista de elementos. No hay elemento seleccionado. Y en código, le voy a decir que el tipo no es de string, sino que acá esta lista es de tipo alumno. Si yo me voy a modo código, seguramente me va a decir nada. Acá, esto, el paquete estaba mal declarado. Bueno, fíjense que no me hizo problema en decir que la lista esta es de alumno y esta lista es de materia, porque ya importé la clase alumno y la clase materia. Entonces, habiendo hecho eso, lo que yo quiero es, ni bien aparezca a la vista, se llene automáticamente acá con todas las materias, y acá este combo se llene con todos los alumnos. ¿Sí? Entonces, en la vista, me voy a crear un método, puede ser privado, que se llame llenar combo de alumno, vamos a hacer el de materias. Combo de materias, y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Lo que voy a hacer es poner todas las materias que vienen en esta lista, ¿sí? En esta colección, ponerlas en el combo, ¿sí? Como yo voy a acceder desde código a estos combo box, ¿sí? Así como también puedo querer acceder a estos botones, recuerden de ponerles nombres de variables. A este combo le vamos a poner JC, de JCombo, materias. Siempre nombres representativos. Y a este, ¿qué dice? El objeto no puede ser nombrado. ¿Ya tiene nombre? A ver. Cambiar nombre de variable. Ah, ya se llama JC materia. Y este, no me lo toma. JC alumno. Se ve que ya estaba. Ahí está. Bueno, este se llama alumnos y este se llama materias. Si no lo creo, voy a código y fíjense que acá está. El combo de alumnos es JC alumnos y el combo de materia, JC materia. Se ve que cuando copié las clases hubo un problema. Entonces el método... Profe, ahí en el método Sí. escribió mal combo. Ah, bien. Llenar combo materias. Entonces, fíjense, el combo box, JC materia, el combo box tiene un método que es el método add, ¿sí? Add item, ¿sí? Y me permite agregar una a una las materias. ¿Estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer es iterar la lista de materias y a cada materia que recupero meterla en el combo, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Y bueno, podríamos hacer un for de materia. T, le puedo poner M, el nombre de la variable para iterar. Se llama todas las materias, la colección. Y acá lo que voy a decir, al JC materias, le voy a agregar el ítem M, ¿sí? Entonces, el llenar combo de materias lo único que hace es, de la lista de materias que tiene la vista, recorre cada una de las materias y las va agregando al combo, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer un método para llenar combo alumnos, ¿sí? ¿Y por qué no hago todo en uno mismo? Y porque le vamos a dar responsabilidades a los métodos. Que cada método tenga una única responsabilidad. Este tiene como responsabilidad llenar el combo de materias. Este, el combo de alumnos. ¿Sí? Alumno se llama todos los alumnos. Lo que vamos a hacer acá es, en cada iteración, le vamos a decir al JCombo alumnos punto add item y vamos a agregar el alumno, ¿sí? Ahora, ¿cuándo quiero que se llamen estos métodos? ¿Cuándo queremos que se llamen?
Cuando presione la flechita para que se abran. Recién cuando se presione la flechita para que se abra, o ni bien aparezca la Cuando vista. se abra la ventana. Claro, Cuando se abra la Cuando se abra ventana. la ventana. Ajá. Entonces, ¿desde dónde deberían ser llamados estos métodos? desde el Desde el constructor. menú. Desde el constructor. No podría desde el menú, ¿sí? No podría desde el menú. Podría, pero son privados. Desde el menú no los veo, estos métodos. Tendría que ser desde el constructor, ¿sí? Entonces, en el constructor, fíjense que siempre dejo en el constructor primero la llamada a init component, después la inicialización de todas las variables que necesiten, y luego la llamada a los métodos extras que necesiten. Entonces yo acá quiero llamar el llenar combo alumnos, y quiero llamar el llenar combo materias, ¿sí? Entonces, ni bien, o antes que aparezca la vista, ¿sí? Ni bien se ejecute el constructor, antes que aparezca la vista, estos combos van a estar llenos, ¿sí? Entonces, cuando esto esté lleno, el usuario acaba de elegir una materia, acaba de elegir un alumno, ¿y qué tendría que suceder cuando el usuario haga clic en el botón inscripción? Capturar los dos valores Unir de las los dos combo tablas. box Capturar los dos valores y y agregarlos a una lista o a la base donde tengamos que colocar eso. no, relacionarlo, me dice Diego, eso tiene color. Es decir, ¿qué tendría que hacer? En alumno, cargar en el hashtag de alumno materia. Claro, o sea que lo que tendría que hacer es, cuando hago clic en el botón inscripción, al alumno que seleccioné, agregarle esa materia, ¿sí? Llamar del alumno que seleccioné el método agregar materia y vincularlo con esa materia, ¿no? Eso debería suceder. Entonces, vamos a programar ese evento. Entonces, en inscripción, lo que haríamos sería event, action, action perform, o sea, cuando hagamos clic en el botón inscripción, yo quiero obtener el alumno seleccionado y quiero obtener la materia seleccionada. Entonces vamos a hacer así, mira. En una variable de tipo alumno, voy a guardar el alumno seleccionado. Y en una variable de tipo materia, voy a guardar la materia seleccionada. ¿Seleccionada de dónde? Del combo, eso quiero. ¿Sí? Que cuando haga clic en inscripción, tome la materia que está seleccionada acá y tome el alumno que está seleccionado ahí. ¿Cómo hago? Bueno, para el alumno, digo, del JC alumnos, punto, y fíjense que tengo el método getItem, ¿sí? En donde le paso el índice, pero yo no sé qué seleccionó el usuario. Entonces debe haber algún otro método, como por ejemplo el getSelectedItem, ¿ves? El getSelectedItem me devuelve el objeto seleccionado, pero me lo devuelve como un object. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo sé que hay solamente alumnos, pero cuando invoco este método, me lo devuelve como un object. No me lo devuelve como un alumno. Parsearlo alumno, digamos. El casteo. Convertirlo. Castearlo, esto se llama castear. Castearlo alumno, exactamente. De la misma manera, voy a hacer con la materia. Del JC materias, del JCombo materias, get selected item, ¿sí? Esto me devuelve una materia. La casteo a materia. Bien, ya tengo el alumno que eligió el usuario, ya tengo la materia. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Relacionarlos entre sí. ¿Y cómo Cargarlo hago en el para relacionarlos hash. entre sí? ¿Cómo? Cargar En el hash. botón. En el botón. No, ya estoy en el botón, ya estoy en este evento. ¿Sí? Llamar al método a la clase alumno y agregar alumno y crear ¿Y materia. cómo lo llamo al método de la clase alumno agregar materia? ¿Cómo lo agrego? ¿Cómo lo llamo? Alumno seleccionado punto agregar materia. Agregar materia y le paso la materia seleccionada. ¿Sí? Entonces acá está lo que yo les decía.
ustedes tienen, por un lado, la lista de todos los alumnos del colegio. Por otro lado, la lista de todas las materias del colegio. ¿Sí? En esta vista de inscripción, lo que hacen es, por cada alumno, lo vinculan, ¿sí? Por cada alumno de esta lista está vinculado con alguna de las materias que tienen, o todas las materias que están en el colegio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien, para que pueda probar todo esto, ¿sí? Bueno, acá ya que estamos en el botón salir, acá está lo que me preguntaba el compañero, Event, Action, Action, Perform, bueno, acá sería llamo el método dispose. Lo invoco a este método, así como recién acá invoqué desde el constructor el método llenar materias, bueno, acá llamé el dispose. ¿Por qué lo tengo? Y porque la clase esta donde estoy parado es un JInternalFrame, y JInternalFrame tiene ese método, o sea que lo heredó mi vista inscripción, heredó ese método. Entonces, para cerrar ¿Y el directamente... salir del menú es igual, Pablo? Y el salir del menú podría ser igual, o pueden poner System Exit, a ver, en el menú, acá, a ver, para salir, bueno, ustedes pusieron acá el botón, pusieron acá, ¿no? Clic derecho, Event, Action, Action, Perform, él le puso un dispose, a ver si funciona. Salir, y sí, salió, pero mirá, ahí lo cerró, mirá, como es la ventana principal, la cerró. También funcionaría, ¿sí? Perfecto. Ya Pero está. estando yo preguntando el salir en el menú, Por eso, ¿funciona? ¿sí? Recién le hice clic, ¿vieron? Acá estoy en el menú. Sí, el Ejecuto el menú. botón, pero arriba en la opción de menú. Ah, bueno, sí, ahí también te funcionó. Pero si lo pongo como ítem, ¿me estás diciendo vos? Si yo hubiese agregado un ítem acá a Correcto, salir. Bueno, es lo mismo exactamente. que, si lo puse como ítem, es lo mismo que hizo acá el compañero, que le puso al botón, ¿ven? En el Action Perform, Dispose, ¿ves? Que también se lo tomó. ¿Sí? Claro, Ahí le pero puso creo que lo que se refiere a Luis, eh, Luis tiene que ser un ítem de ese submenú. No puedes hacer clic solamente en ese. Sí, sí. Mira, perdón. Mira, sí podría, por ejemplo, agregar acá Una barra. un menú. El menú bar el menú bar es toda esta barra, ¿sí? Un menú es como, por ejemplo, ahí operaciones, ¿ves? Acá agrego un menú. En el Agrego, otro ejercicio que hicimos antes, profe, que nos hizo la semana pasada, si recuerdo, le había puesto como un menú bar, la opción de salir. Me parece que de ahí no sé si anda. claro, el menú bar es todo esto. El menú bar es toda esta barra. Toda esta barra es el menú bar. ¿Sí? El menú bar tiene menú. Y cada menú tiene menú ítem. ¿Sí? Yo puedo ponerle un evento también a este, salir de acá. ¿Sí? No necesariamente tendría que tener el salir como un ítem. ¿Se entiende? Podría decirle action perform, dispose. ¿Sí? Entonces, si ejecuto este menú, yo puedo salir de acá, puedo salir desde acá, o puedo salir desde acá. ¿Sí? Venga, no me dejó salir. Eso es lo que me pasó cuando le Ah, puse el dispose ahí. le pusiste el dispose. Y a ver, vamos a ver si está entrando ahí. Action. Perform. Quiero poner acá. Estoy probando nada más. A ver si por lo menos responde. No. No. Porque espera que cuando haga clic acá haya un ítem. Claro, Seguramente hay algo, por eso algo que hay. Francisco decía que o sea, la acción, al evento de salir, al dispose, sí o sí le tenés que dar como un método, un ítem, digamos, ahí a la opción. Claro, Claro, y hacerle clic claro. al ítem, porque eso es Exacto. solamente como un menú desplegable. Está bien, porque la respuesta que quiere, o sea, lo que espera hacer es desplegar. Claro. ¿Sí? Lo que espera hacer es desplegar. Pero por ahí puedo cambiar a lo mejor alguna propiedad de acá y lo hago comportar como un ítem. Pero no importa.
Ahí para no renegar, entonces decimos salir, y podríamos agregar acá, ténganme paciencia, un menú ítem, ¿sí? Exit, y acá, pero a este, bueno, lo puedo seleccionar, acá, ¿dónde lo tengo? Ahí, creo que seleccioné bien. Action Perform. A ver ahí, digo salir, exit, tuc, ahí está. Ese sí, como ítem sí. Corroborado. Bien, bueno, tenemos todo esto hasta acá. ¿Sí? Esto lo de las vistas. Ustedes después lo completan y lo hacen funcionar. Lo más complicado ya lo tienen. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es pasarles ahora por el chat esto. Y vamos a trabajar para responder algunas preguntas que hizo, por ejemplo, Agustín. Bien, bueno, entonces, comenzando con el proyecto transversal, el proyecto de ejemplo, en donde vamos a ver cómo conectar nuestra aplicación a una base de datos, ¿sí? Es importante que ustedes en la plataforma, en acceso a datos, fíjense que tienen ya un trabajo práctico, y ojo acá, porque esto es grupal, y ojo los grupos, porque acá es en donde empieza el tema de que con esto yo ya regularizo la materia, ¿sí? Es una de las condiciones para poder regularizar la materia. Esta entrega de esto es el 19 de junio. Nosotros en esta semana les vamos a ir dando todo el material para que puedan lograr esa primera entrega. ¿Qué propone el proyecto transversal, el proyecto ejemplo? El proyecto ejemplo dice, mira, acá tenés adjunto el enunciado. El enunciado dice algo como esto. Dice, sistema de gestión para la Universidad de La Punta. La Universidad de La Punta cree necesario utilizar un sistema para poder llevar el registro de los alumnos de la institución y las materias que se dictan en la misma. Adicionalmente, se necesita poder registrar las materias que cursa cada alumno, y el sistema debe permitir cargar la calificación obtenida, o sea, la nota, cuando un alumno rinde un examen final. Para cada materia que cursa un alumno, solo se registrará la última calificación obtenida, o sea, no se mantiene un registro de todas las notas anteriores, sino que solamente la última nota de examen final. Es decir, que si obtiene una calificación de 4, ¿sí? Y luego rinde nuevamente el examen para esa materia y obtiene una calificación de 9, el sistema solo registrará el 9. ¿Sí? ¿Qué deberá permitir el sistema? Y acá tengo la lista de requerimientos funcionales. Permitir al personal administrativo listar las materias que cursa un alumno. ¿Sí? Permitir al personal administrativo listar a los alumnos inscriptos en una determinada materia. Permitir que un alumno se pueda inscribir o desinscribir en las materias que desee. Permitir registrar la calificación final de una materia que está cursando, y permitir el alta, baja y modificación de los alumnos en las materias. Tareas para el equipo. Identificar, en base al enunciado anterior, las clases que serán necesarias, sus atributos y métodos, así como también considerar las relaciones que existen entre las clases identificadas, y representarlas en un diagrama de clases, en un UML simple. Utilizando NetBeans como herramienta, crear una aplicación, crear las clases y codificar los atributos y comportamientos. Crear clases que permitan persistir, o sea, guardar en la base de datos las clases identificadas en el punto 1, y crear, obviamente, la base de datos con el nombre universidad, y dentro de la misma crear las tablas que permitan almacenar las clases identificadas en el punto 1. Bien, tomando este enunciado, ¿sí? Nos vamos a ir a nuestra hoja de trabajo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá?
Lo primero que tengo que hacer es analizar el problema. Entonces, yo les voy a contar una breve historia. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Y nosotros lo que queremos hacer es, por un lado, ¿sí?, vamos a tener nuestra base de datos. ¿Sí? Por un lado, vamos a tener nuestra base de datos. ¿Sí? Esa base de datos puede estar en un servidor, o sea, tranquilamente podría estar en un equipo físico conectado a mi red, separado de la computadora en donde tengo mi aplicación Java. ¿Sí? Acá tengo mi aplicación Java. ¿Está? Es decir, que yo podría tener mi aplicación Java corriendo en una computadora, en un dispositivo físico, y en otro dispositivo físico, por ejemplo, en un servidor, mi base de datos. ¿Sí? Obviamente que para que desde mi aplicación pueda conectarme a esa base de datos, tienen que estar en red. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es muy poco probable que yo tenga en mi casa, por ejemplo, más de una computadora. ¿Sí? Y poder tener el gestor de base de datos en una de las computadoras y en otra mi aplicación Java. Entonces, para emular eso, ¿qué hacemos? Instalamos una aplicación que es SAM. ¿Sí? SAM, ¿qué me permite? Emula un servidor. ¿Sí? SAM emula ese servidor físico. Y dentro de ese servidor, ¿sí?, tengo un servidor o un gestor de base de datos como es MySQL. ¿Sí? Como es MySQL. Pero tranquilamente yo podría tener otra computadora con instalado el servidor de MySQL o el servidor de Oracle o el servidor de SQL Server. ¿Sí? Podría tener cualquier gestor, Postgre, cualquiera. Para ahorrar complejidad, ¿sí?, y requerimientos de equipo, nosotros emulamos todo eso con SAM. ¿Sí? SAM emula un servidor y sobre ese servidor un gestor de base de datos como es MySQL. ¿Sí? ¿Está ahí? Todo bien. ¿Qué quiere decir esto? Que como SAM va a correr en mi misma computadora, ¿sí?, él emula otra computadora, pero como va a estar en mi misma computadora, el IP de ese dispositivo va a ser el mismo que la computadora donde esté ejecutando Java. ¿Sí? Ustedes saben que en una red, cada dispositivo que esté conectado en la red está identificado por un valor IP. ¿Sí? Es decir, que si el IP de mi computadora es 192.168.0.20, ¿sí?, el mismo va a ser el de SAM, ¿no? ¿Ah? Entonces, yo me puedo referir, cuando me quiero referir a mi propio IP, puedo poner la palabra clave localhost y me estoy refiriendo al IP de mi misma computadora. ¿Ok? Pero bueno, eso no es tanto lo importante. Lo importante es esto, que entiendan lo siguiente. ¿En qué idioma o qué lenguaje entiende la base de datos? ¿Qué lenguaje entiende la base de datos? SQL. SQL. Perfecto. O sea que todo gestor de base de datos tiene una versión de SQL. ¿Sí? Ese lenguaje, SQL, tiene un conjunto de sentencias. Por ejemplo, sentencias para crear el modelo de base de datos. Es decir, sentencias de definición de datos. Es decir, tiene sentencias para que yo pueda crear una tabla, para decir que esa tabla tiene determinados campos que permiten determinados datos. ¿Sí? Tiene sentencias para manipular los datos de esas tablas. Es decir, tiene SQL sentencias para que yo pueda hacer inserción de datos en esas tablas, para que pueda hacer modificación de datos sobre esas tablas, consultas de datos sobre esas tablas, borrado de datos de esas tablas, en fin. El gestor de base de datos entiende SQL. Pero, ¿qué pasa acá? Mi aplicación está escrita en otro lenguaje. ¿En qué lenguaje está escrita la aplicación tuya? En Java. Que me dicen sillar, los mato. En Java, exactamente. La aplicación
está escrita en Java. Entonces tenemos acá una pequeña dificultad, ¿sí? ¿Qué vamos a querer hacer nosotros? Y nosotros, por ejemplo, desde nuestra aplicación, ¿sí?, basados en la realidad esa que teníamos que modelar, seguramente yo voy a querer desde mi aplicación Java enviar un alumno, ¿sí?, para guardarlo en la base de datos. O voy a querer enviar una materia para que se guarde en la base de datos. O pedirle a la base de datos que me devuelva todas las materias, ¿sí? La gran dificultad que tengo es que acá estoy hablando en Java, ¿sí?, y acá estoy hablando en SQL, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Y lo primero que voy a necesitar es agregar a mi proyecto Java, ¿sí?, una serie de librerías para que me permitan hacer esas transacciones, ¿sí? Para que a través de mi aplicación Java yo pueda enviar de alguna manera una sentencia SQL a la base de datos y cuando la base de datos responda, transformar eso en algo que yo pueda manejar desde Java, ¿sí?, como un objeto. Bien, ese framework que me va a permitir a mí hacer esta conexión entre mi aplicación Java y la base de datos, ¿sí?, el que nosotros vamos a utilizar es JDBC, ¿sí? Es decir, vamos a usar un Java Database Connector, un conector de base de datos. Este framework consta de varias clases, ¿sí?, que me van a permitir instanciar objetos a través de los cuales yo puedo interactuar con la base de datos. Es decir, me va a crear un objeto a través del cual pueda establecer la conexión, ¿sí? Me va a crear un objeto a través del cual, una vez que tenga la conexión, poder hacer todas las operaciones, ¿sí?, que puedo hacer en una base de datos. Es decir, hacer un insert a la base de datos, hacer un update a la base de datos, hacer un select, ¿sí?, enviar un select a la base de datos, y cuando la base de datos responda a ese select con datos, transformarlos en algo que yo pueda manejar desde Java. ¿Ok? Ahora bien, ese framework, JDBC, ese framework, ¿sí?, necesita de un driver. Ah, papá, ¿cómo un driver? Sí, necesita de una librería especial para que él sepa con qué gestor de base de datos se va a comunicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si mi aplicación Java se va a conectar a un gestor de base de datos Oracle, yo voy a tener que descargar del sitio oficial de Oracle los drivers de conexión para Oracle, para conectar mi aplicación Java, para que JDBC pueda conectarse a una base de datos Oracle. Si mi gestor de base de datos es MySQL, yo voy a tener que agregar a mi proyecto el driver necesario para conectarme a un gestor de base de datos MySQL. Como por ejemplo, el driver de MySQL o MariaDB, ¿sí?, que es un driver con la misma compatibilidad que el driver original de MySQL. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Pero la misión nuestra hoy es la siguiente. Yo no puedo empezar a construir mi aplicación Java si no armé mi base de datos. ¿Y pero cómo? En el enunciado me dice que primero arme las clases, bueno, pará. Lo primero que tenés que hacer es analizar qué datos son los que vas a necesitar se guarden en la base de datos, ¿sí? Y una vez que tenés el modelo de base de datos, en base a ese modelo vas a empezar a construir tu aplicación Java. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de base de datos que vos construyas es transversal a toda tu aplicación, ¿sí? En base al modelo de base de datos que vos establezcas, vas a poder construir toda tu aplicación Java. ¿Qué quiere decir? Que si yo mal pienso el modelo, cualquier modificación a futuro que haga sobre el modelo seguramente va a repercutir sobre alguna de las clases, ¿sí?, de mi aplicación Java. Por eso es que tengo que dedicar un poco de tiempo a pensar el modelo, ¿sí? Bueno, entonces hagamos eso. Pensemos el modelo de base de datos. El enunciado dice básicamente esto, que lo pegué aquí. A ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí.
Entonces, pregunto, mi base de datos necesita almacenar de alguna manera ¿qué datos? ¿Qué datos son los que yo necesitaría ir almacenando en la base de datos? El alumno, la nota y la materia. Bien. Por un lado necesitaría los datos de los alumnos, ¿sí? Los datos de los alumnos. Bien. Fíjense que si yo necesito guardar los datos de los alumnos, voy a tener en mi base de datos una tabla para eso. ¿Y cómo me tengo que imaginar a una tabla? Y a una tabla, imagínatela como una hoja de Excel, como una planilla o como una tabla en Excel. A ver si lo logré abrir. Esperen que al compartir pantalla se me hace... Ahí está, ahí lo abrí a Excel. Pum, pum. Entonces, me tendría que imaginar, ¿sí?, como una hoja de Excel, ¿sí? Bien, entonces, si tengo una tabla alumno, significa que yo voy a necesitar guardar datos de los distintos alumnos. ¿Y qué datos de los alumnos voy a necesitar guardar? ¿Qué datos les parecen a ustedes serían relevantes para esta realidad que tienen que modelar? Un ID para DNI, cada alumno. Nombre, apellido. Bien, o sea que los datos más relevantes serían, y bueno, de un alumno sería muy importante tener el apellido, ¿sí?, el nombre. Recuerden siempre, traten siempre de manejar a los campos como atómicos. Seguramente en el modelo que armemos o que les pasemos como ejemplo, nosotros por una cuestión de practicidad a veces no respetamos las buenas prácticas, ¿sí? Pero si yo en un campo voy a guardar el apellido y el nombre, ¿sí?, quiero guardar dos datos, está mal. Debería tener un campo para el apellido y un campo para el nombre, ¿ok? ¿Qué más necesitaría del alumno? El DNI. El DNI, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa sería, representa un alumno? ¿Qué tienen ustedes como alumno que los identifica de manera única dentro de la universidad? Un registro, un número de registro, un legajo podría ser. ¿Sí? Llamémosle, por ejemplo, legajo. Legajo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esperen que... ¿Qué pasa con esto? ¿El DNI no presentaría como legajo también? Bien. Sí, podría ser el de... A ver, yo podría representar a un alumno, podría identificar a un alumno de manera unívoca con el legajo o el DNI, ¿sí? Con cualquiera de esas dos cosas. ¿Estamos? Pero, pero a lo mejor necesito también el legajo. Amén de que con el DNI yo identifico a un alumno de manera única, pero también necesito legajo, bueno, lo podría llegar a tener también el legajo. Claro, porque el legajo es propio Ahora, de la institución, digamos. Podría tener otra claro, información. exactamente. Y el legajo guarda otro tipo de información también. Exactamente. Ahora, bien, supongamos que esos son los datos de los alumnos. Ahora, la buena práctica es que de esos campos que identifican a un alumno, ¿sí?, yo elija uno como clave, ¿sí? Pueden ser uno o más de uno. En este caso, yo podría pensar que un alumno, yo lo puedo identificar de manera única con el legajo o con el DNI o con las dos cosas, ¿sí? Podría ser así. Esa sería la buena práctica. Pero ¿qué pasa? Se ha comprobado, ¿sí?, que a veces, ya cuando estamos en desarrollo, ¿sí?, poner como campos claves, campos que son atributos o descripciones de los alumnos, a veces no es buena práctica. Esperen que no sé qué. Bueno, entonces, no es buena práctica, les comentaba, poner uno de esos campos como clave. Dice, generalmente uno agrega un campo ID, ¿sí?, en donde el usuario no pone un dato, no se registra un dato ahí, sino que automáticamente el gestor le asigna un valor numérico autoincremental, ¿sí? Entonces, si tengo la tabla alumnos, me dice, ¿por qué no le pones agregarle un campo
ID alumno, ¿sí? Agregar el campo ID alumno. Y hace que ese campo, ID de alumno, sea clave, ¿sí? Que ese campo, ID de alumno, es el que sea clave. ¿Estamos? Me decían que otro dato que tenían que registrar es el de las materias, ¿no? En el caso de las materias, fíjense que yo el nombre de la tabla también lo pongo en singular, porque se entiende que si tengo una tabla materia, es porque voy a tener un conjunto de materias, ¿sí? Tengo una tabla materia porque voy a tener un conjunto de materias. ¿Qué atributos deberían ser válidos para materia? ¿Qué atributos describirían una materia? El año ¿Nombre? a la que pertenece. El nombre de la materia. ¿En qué ¿Qué curso se más? da? ¿El año en que se cursa? El año al que pertenece, sí, podría ser. ¿Qué más? Alumnos inscritos en él. Un profesor que dé esa materia puede ser. Podría ser el profesor que dé la materia, pero no sé qué le pasa. El año, ¿sí? El ID de la materia. Bien, vamos a suponer que tenemos el nombre de la materia, podría ser el profesor que da la materia, ¿sí? Y el año. Año. Y obviamente me dijeron, para poder identificar la materia, la buena práctica es el ID de la materia. Ahora la pregunta acá es la siguiente. ¿Puedo con esto responder a alguno de estos requerimientos? Es decir, ¿puedo con esto registrar las materias que se dan en la institución? Sí, como poder. ¿En dónde voy a tener? Se podría, porque yo en la tabla materia tendría todas las materias que se dan en la institución. Bien. ¿Puedo tener los alumnos que están en esta institución? ¿Todos los alumnos que están en esta institución? Sí, lo tengo acá en la tabla alumno. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué me está faltando? La nota de los exámenes. Sí, me está Asociar la faltando. Vincular ¿Por ejemplo, la tabla alumnos o materia? La relación entre ellos. Claro, exactamente. Porque por un lado tengo todos los alumnos, por otro lado tengo todas las materias, pero lo que no tengo es en qué materia está inscrito qué alumno. ¿Sí? Y la pregunta acá es la siguiente. Un alumno, ¿en cuántas materias se puede inscribir? Todas las que muchas. pueda. Muchos. En muchas o ninguna, ¿no? Y en una materia, ¿cuántos alumnos inscriptos puede haber? Muchos. Mucho. Muchos. O sea que es una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Cuando sucede eso, cuando ustedes tienen una relación de muchos a muchos entre dos tablas, se representa esa relación con una tabla adicional. ¿Sí? Con una tabla adicional. Que podríamos llamar, por ejemplo, inscripción. ¿Y qué dato tendría esta inscripción? ¿A través de quién los vincularíamos? El ID de alumno y el ID de materia. A través de las claves primarias de cada una de las tablas. O sea que acá tendría el ID del alumno y tendría el ID de la materia en donde está inscrito ese alumno. ¿Sí? Tendría acá el ID de la materia en donde está inscrito ese alumno. Bien. Entonces, si tomo la tabla de inscripción, la información que tengo acá es qué alumno está inscrito en qué materia. Perfecto. Ahora, yo tengo que registrar la nota de un alumno en esa materia. ¿En dónde pondría ese dato nota? ¿Dónde les parece a ustedes pondría ese dato nota? En inscripción. No en alumno. Para mí en alumno debería. Si yo lo pongo acá en alumno, supongamos que acá pongo nota en alumno, ¿no? Si yo lo pongo acá en alumno, ¿qué pasa? Tomo un alumno y tengo la nota. Pero es la nota como si ¿sé fuera a de qué todas materia las pertenece materias. esa nota? Pero alumno está Si yo le pongo la relacionado nota acá con en el alumno, materia, ¿no? ¿o no? ¿Y el materia no se puede hacer como Claro. un map que tenga un key, pone el alumno y el valor de la nota? No puedo. No puedo eso. ¿Y en inscripción se le Si yo puede la pongo agregar acá, esa de nota? a ver, si yo la pongo, sí.
Si yo le pongo acá la nota, se entiende que tendría una nota, pero una sola nota por alumno, ¿no? Y no sabría a qué materia pertenece. Si la pongo a la nota, acá en materia pasa algo parecido. En la materia tengo una nota, pero ¿qué no sabría? Si crea una clase nota con Exacto. alumno y materia, Si la pongo acá en materia, ¿qué es lo que no sabría? ¿A ¿Para quién le qué pertenece alumno esa es? nota? Alumno ¿Qué pertenece. alumno pertenece? Si la pongo en materia la nota, ¿qué es lo que no sabría? ¿Quién es la nota? Ahí está. No sabría quién es el alumno que tiene esa nota. Entonces, ¿en dónde debería poner la nota? Creo que lo dijo ahí En la Elías. inscripción. una En clase inscripción. nueva. Entonces, si la pongo acá, estas no son clases, son tablas. Estoy armando el modelo de base de datos. Entonces, si la pongo acá, en inscripción, ¿sí? Yo podría saber a qué alumno pertenece, ¿sí? Porque tengo el ID del alumno, y podría saber a qué materia pertenece, porque tengo el ID de materia. ¿Estamos? Como inscripción es una tabla más que voy a tener en mi proyecto, esta también podría tener su propio ID. Esta tabla podría tener su propio ID de inscripción. ¿Sí? Podría tener ahí su propio ID de inscripción. Entonces. ¿Y ese ID el que se relacionaría con alumno y con tabla? ¿Y con alumno y con materia? No. Inscripción se relacionaría con alumno a través de este campo, ID de alumno. E inscripción se relacionaría con materia a través de este campo, ID de materia. ¿Sí? O sea que este podría ser nuestro modelo de datos. ¿Sí? O sea que básicamente podríamos armar nuestra base de datos usando estas tres tablas: alumno, materia e inscripción, para relacionar qué alumno está inscrito en qué materia. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí.